rectángulo verde, pero los dos tenían el mismo área. O sea, ¿cómo le das esa idea a los chicos donde los dos objetos representan la misma magnitud geométrica, la misma área? Ajá, sí, te entiendo. O sea, de hecho se puede ver aquí distintivo. Sí, de hecho aquí se ve. No. O sea, si partes así, es que es la misma idea que creo que me estás diciendo tú, ¿no? Si partes así, esta área representa esta misma área. Claro, tú los coloreabas y los... Claro, después la puedes colorear, etcétera, sí. Sí, después le puedes poner atributos, pero el fondo, ¿no? El fondo es esencialmente un problema griego, que es la cuadratura del círculo. Es decir, si no confundes al niño en particular, al que le está enseñando este método, si le das el triángulo que tiene la misma área que el rectángulo con colores diferentes, como dos ideas de objetos que corresponden a los... No, porque se supone, es muy interesante eso, que tú al individuo le tienes que dar algunos conocimientos previos sobre áreas. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, a estudiantes en Venezuela las fracciones se introducen en cuarto grado. ¿Okay? Y ya en ese momento, ya ellos están trabajando la noción de área, inicialmente contando cuadritos y partiendo. Esa es la noción de área. Ahora, la maestra tiene que tener la habilidad, desde el punto de vista de estrategia pedagógica, efectivamente, de hacer áreas equivalentes, si esta área representa lo mismo que esta área. Y eso se discute mucho antes de diseñar esta estrategia pedagógica. No sé si me sigue lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, no estás exento de la confusión para el individuo, pero se supone que tú, la noción de área, y de alguna manera se introduce, nosotros lo logramos hacer. Lo que pasa es que, claro, nosotros en Venezuela lo que hicimos fue, que se está, por ejemplo, adaptando en países como Colombia, es que tenemos una línea de tiempo solamente de geometría. Y es increíble cómo el niño se le da el postulado fundamental de geometría euclídea en primer grado, es decir, cuando el niño tiene 8 años. Y es fantástico. Entonces, muchas veces el docente piensa que el niño no lo logra, pero tú no lo vas a saber si no se lo pones. Entonces, ya este trabajo proviene desde antes, es decir, el individuo se está manejando ya con estos términos y primero tiene que madurar esas ideas antes de pasar a esta estrategia pedagógica, porque si no, caes en ese pecado. Como otro pecado es, por ejemplo, que tienes que cubrir un objetivo y necesitas inversión de tiempo el doble, el triple de lo normal. Entonces, a veces también por la necesidad de correr, puedes tender a confundir al niño, sobre todo si no tiene este conocimiento previo. Pero, insisto, para poder lograr esto de una manera lo más eficiente posible, necesitas sembrar la geometría desde abajo. Si el niño no tiene esa geometría desde abajo, con esa discusión de fondo, esto le puede costar muchísimo. Que en efecto lo comprobamos. Una de las cosas fue que les cuesta. Les cuesta y se puede generar mucha confusión. Si tú lo lanzas así de la nada. El profesor tiene que ser muy hábil. Tiene que ser muy hábil para poder lograr algún tipo de resultado. Nosotros, si me permiten, era, digamos, tú mencionas que hay una conexión entre arquitectura y las fracciones, pero en la Grecia que a ti tanto te gusta se conocía la sección áurea y ese no, o sea, el resultado de eso no es un número racional. Sí, cómo no, de hecho. Entonces, ¿cómo representa eso con fracciones? No, la idea es tratar de alguna manera de explicar con cuadritos. Y si lo que tienes que hacer es reescalar, por llamarlo de alguna manera, eso se logra hacer, se logra reescalar. Es decir, hasta tener el cuadrado más pequeño en el cual la división te queda exacta. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Entonces, la inspiración fue justamente esa. Esa fue la inspiración. Que el primero que lo hizo fue Pitágoras y el ejemplo del Partenón de Atenas, que es una construcción musical, de manera exacta. ¿No? Entonces, esa es la idea, que tú disminuyas, claro, insisto, ojo, una cosa es la estrategia pedagógica. Fíjate que, por ejemplo, para aplicar de forma impar, eso es una cosa complicadísima para aplicarse a un niño. Entonces, tú no puedes entrar con eso. Entonces, una cosa es la estrategia pedagógica de enseñanza y otra cosa es investigación relacionada con ese tema basándose en esto. Son dos cosas distintas. Por eso yo traté de ser muy cuidadoso en marcar la diferencia. Porque, evidentemente, a nivel de estrategia pedagógica es muy difícil, salvo que tengas estudiantes de arquitectura, por ejemplo. Que ni siquiera, te comento que en el caso de Venezuela, en la Facultad de Ciencias, de la Arquitectura de la Central, o sea, los estudiantes no entendían nada. Entonces, imagínate tú, hay que enseñarle a los estudiantes hasta el símbolo de proporción, porque no lo tienen. Cuando es una división, es una cosa muy simple. Simplemente es un cambio de simbología, pero tampoco lo entienden. Entonces, es todo un proceso, esto no es de la noche a la mañana.
Y es un proceso largo. Eso genera inversión de países, inversión que no sé si la gente está dispuesta a pagar. Porque puede ser un precio alto. Yo pienso que el error que coloca ahí Nico, eso hay que tratarlo con mucho cuidado porque él está ya desviando la parte de números racionales. Correcto. Entonces se trata precisamente de fracciones, ¿no? Porque hay un detonante, ya que Alexander menciona la sección A, acuérdense que para Pitágoras raíz de 2 era inaceptable. O sea, de hecho, los pitagóricos desecharon esos números y trabajaron siempre con números exactos. La humanidad tuvo que esperar para verlos, a pesar de que los pitagóricos lo tenían. Hugo, tú eres más. Sí, yo solo quería hacer un comentario interesante. Estaba pensando que si es que en matemáticas necesitamos hacer ese lenguaje de conexión, ¿será posible hacer la conexión con las estructuras naturales que queremos desde la arquitectura paisajista crear en el jardín botánico? Es decir, que desde IHC, como el aporte de los estudiantes, y tú, ¿qué más? Crear en el jardín botánico ciertas estructuras de naturaleza que reflejen ejemplos así, ¿no? Que podamos incluso utilizarlas pedagógicamente desde la naturaleza. Está bueno. Como la cocina que dice, y generar y tal, lo que ahora vamos a ver con las plantas. Está bueno. Un ejercicio, un sitio que podamos incluso enseñar a los estudiantes matemáticas y decir, mira, vamos a aprender de fracciones porque la gente no entiende tanto, entonces vamos al jardín botánico. Mira, ahí tienes de aquí. Excelente. Me parece genial. Y te digo, en Venezuela hay un ejemplo contundente de eso en la Simón Bolívar, con el cromovegetal del maestro Judíez. Es fantástico. Entonces, él lo que hizo fue arte basado en matemáticas con la naturaleza. Es perfecto, pero no hizo pedagogía sobre eso, porque no era pedagogo. Entonces, yo tampoco, por cierto, pero me parece buenísima tu idea, me parece genial. Tenemos tiempo para una última pregunta de un estudiante para el profesor Teodoro. ¿No? Yo tengo una pregunta, si por favor. Por favor. En este comentario acerca de la parte del arte de algunos maestros de la pintura geniales, y tratando de representar y de obtener alguna formulación matemática que permitiese reproducir eso, pero no solo reproducir, sino que según ese esquema y ese marco, estudiar o entender mejor qué es lo que había ocurrido en los tiempos en que la pintura había sido creada. Pero desde ese punto de vista, ¿qué pasa con el otro ángulo? Y para el otro lado, ya decir, bueno, ahora tengo un modelo matemático que puede representar cómo haciendo lo que tú nos acabas de mostrar, yo puedo crear una nueva obra de arte que no existía antes. Justamente, profe, lo comentaba de manera muy rápida. Y así como pusiste con la cocina, también con el vino. Claro, imagínense, bueno, al profesor se le salió que no es chile. Pero ahora no sé dónde está, creo que se borró. No sé. Yo puse una lámina, bueno. Arriba, sí. No sé, creo que se borró. En la primera. Creo que se fue, no importa. El tema es que, fíjense, por eso ponía el ejemplo de Pitágoras y Aristóteles. Justamente, Pitágoras decía, la música es matemática. Punto. Ya no nada. Decían que Pitágoras inclusive escuchaba el sonido de los planetas, etc. O sea, estaba loco de remate. Porque además le tenía miedo a la Java, una cosa increíble. Pero cuando Aristóteles lo reta, le dice, no, primero hay que sentir. Entonces ahí viene justamente lo que usted está diciendo, ¿no? Yo lo veo así, voy de un mundo pitagórico a un mundo aristocénico y viceversa. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, fíjense que hay ejemplos de lo que los muchachos hicieron. Y esto fue proponiendo un problema matemático, en los cuales ellos lograron hacer su obra de arte tomando en cuenta la cantidad de color que podían tener para llenar la fracción. Entonces, esto es una obra de arte creada de la nada, pues, utilizar un criterio matemático, un modelo matemático. Ahora, después de aquí, pasar a cocina, ahora imagínense que, por ejemplo, esta sección que está aquí, si piensa esto que está en blanco y negro, no genera o este señor que está aquí representa algunas cantidades de algunos ingredientes de cocina. Entonces ahora usted va a tener ingredientes que según alguna relación, usted no puede poner muchísima sal, o sea, no puedes agarrar la región, hay que tener un criterio, no puedes agarrar la región más grande, el área más grande, no pones sal, porque te va a quedar salada la comida. Entonces ahí viene el criterio de belleza del chef.
Entonces, él ubica las regiones en las cuales quiere comenzar en comparación de todas las cantidades y genera un plato que tiene esta representación artística. Porque mi pregunta iba justamente por lo que decías tú, que justamente es el sentir, o sea, la música es matemática, sí, pura, ¿no? En el caso. Bueno, cuidado porque Bach dice que no. Bueno, no sé, pero ese es su problema. No, pero es que, porque es que él desafinó la escala. Entonces, bueno, es que además era solo, así que... Juan Sebastián. Yo no tenía eso, pero la pregunta iba justamente desde ese punto de vista, a pesar de que Picasso no sabía mucho de matemáticas, todos lo sabemos, pero tampoco lo sabía Salvador Dalí, y sin embargo las genialidades artísticas eran extraordinarias, lo mismo que hizo el maestro Da Vinci. Entonces, ahí yo creo que es una cuestión del sentimiento y la genialidad que viene de adentro del sentir cómo va, que tú lo tratas de poner en forma matemática y explicar de una manera que puede ser. Pero la idea de volver hacia atrás, que me parece interesante, a ver si nos puede contar más, así como si yo tengo esa forma de poder reproducir algo a través de simularlo de alguna manera, y puedo volver atrás y simular algo que pueda ser distinto, pero crear algo nuevo a partir de ese entendimiento de cómo funciona lo que ya fue de cierta manera creado. No sé, yo creo que se pone el modelaje para no caer en... Claro, yo lo que creo es que uno puede, como esto representa un lenguaje de conexión, simplemente. Entonces yo puedo conectar cualquier cosa. Incluso, una de las cosas que nosotros estábamos tratando de estudiar era qué pasa si tú a esto le relacionas el concepto de velocidad. Ahora metes velocidad sobre todo. Es decir, empiezas a tener dinámica sobre todo. Empiezas a tener cinemática, puedes estudiar movimiento, etc. Y ver cómo ese movimiento, que puede ser muy hermoso, por ejemplo, un movimiento de una bailarina, un ballet, puede entonces tener representación en términos de este lenguaje y que ese movimiento se replique desde el punto de vista culinario, por ejemplo. Porque ahorita está muy de moda que viste que se encierra un chef, un músico y un pintor, y el chef crea y el músico pinta, el músico toca y el pintor pinta, y es una cosa que se hacen una fusión de estilo que viene de la sensación, no de un lenguaje de conexión. Esta es la gran diferencia en términos del lenguaje de conexión y el lenguaje de la sensación. Ahora, para darles una idea de lo que está diciendo el profesor, la mejor geómetra que yo conozco es mi mamá, y mi mamá es decoradora. Ella tiene la geometría de forma intuitiva. El sentido de belleza es intuitivo, no es matemático. Y nunca va a poder ser matemático. Que tú puedas darle una noción de decir, bueno, yo voy a explicar esto con esto, de esta manera, y mira qué bello lo que lo estoy explicando. Pero es mentira. Tú estás dando una interpretación de algo de una persona que sintió eso en ese momento. Y eso no tiene forma de matematizar. Eso es lo que yo creo. Muy bien.